este artículo que se titula El rol del bienestar, de la participación cultural en el bienestar subjetivo en México, es un trabajo, pues, producto del doctorado. Es un trabajo en donde, bueno, estoy yo como autor, pero también conté con la colaboración del doctor Oscar Martínez, quien fue mi director durante todo este proceso doctoral en la Universidad Iberoamericana. También me acompañaron el doctor David Takeuchi, de Boston College, y la doctora Margaret Long, que también de Boston College. Este artículo se publicó el año pasado en la revista Applied Research in Quality of Life, una revista que representa a la asociación, es el boletín oficial de la Asociación por el Bienestar y la Calidad de Vida, una asociación internacional que se dedica a estudiar y promover estos temas en la política pública. Y una pregunta importante que se ha hecho últimamente en el diseño de política pública tiene que ver justo con la idea de bienestar y la calidad de vida. ¿A qué nos referimos con esto? El bienestar se puede resumir como en varias ideas que tienen que ver con la consecución o con el acceso a recursos y percepciones que permitan a los individuos, pues, desempeñar una vida adecuada, ¿no? El bienestar subjetivo se refiere a percepciones que se tienen sobre las condiciones materiales del bienestar. ¿Por qué esta separación o esta diferenciación entre condiciones materiales y percepciones? Porque todas estas ideas de bienestar en las últimas décadas se habían centrado principalmente en el aspecto económico y material, pero se había dejado de lado toda la otra parte que tiene que ver con percepciones, con sentimientos, con emociones relacionadas con toda con esta facilidad de recursos o acceso a los recursos económicos y materiales. Primero, sobre cómo está compuesto, pues se han reconocido o por lo menos se han acordado diversos componentes, entre ellos la satisfacción con la vida, las emociones positivas, las emociones negativas, la felicidad, el balance afectivo, entre otros, ¿no? ¿Y por qué sería, y cuáles son algunos factores que contribuyen a este bienestar subjetivo? Pues entre ellos, por supuesto, varios aspectos materiales, como la educación, el de acceso a una vivienda, el ingreso, entre otros, ¿no? La edad, el género, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso latinoamericano y luego más específicamente en el caso mexicano, poco se ha estudiado cuáles son qué aspectos contribuyen al bienestar subjetivo. En países del norte, como en Estados Unidos, en Europa, se ha estudiado mucho específicamente la contribución de las actividades artísticas y culturales en el bienestar subjetivo. Y esta contribución, que ha sido muy estudiada en estos países, se ha llevado a grados como qué relación tiene con la salud y con el bienestar y con otros aspectos como la resiliencia, las emociones positivas. Pero en el caso mexicano y latinoamericano se ha estudiado poco. Y bueno, pues fue justamente por ahí la intención de entender o tratar de entender cómo estas actividades artísticas y culturales, la asistencia, participación y el consumo de algunos bienes culturales, de qué manera contribuye. Digamos que esa es como la pregunta central. Y lo que se hizo, pues, fue justamente identificar a través de un análisis, a través de diferentes análisis de regresión ordinal, se identificó que en efecto las diferentes formas de participación, entre ellas leer libros, leer periódicos, tomar clases de artesanías o clases de actividades manuales y diferentes tipos de actividades, por ejemplo, asistir al cine, al teatro, todo este tipo de actividades, algunas se relacionan de manera favorable o positiva, estadísticamente positiva, con la satisfacción con la vida, emociones positivas, con el balance afectivo e incluso con la felicidad, ¿no? En este caso, o en este sentido, ¿esto qué significa o cómo se puede entender en términos más llanos? Se puede entender que estas actividades de alguna manera podrían estar asociadas o es un indicio, pues, de que estas actividades podrían contribuir de alguna forma al bienestar subjetivo de la población mexicana en el contexto mexicano, ¿no? En efecto, fue un análisis de datos empíricos de una base de datos del INEGI, el BIARE, el módulo de bienestar autorreportado, y lo que se hizo en este caso fue, pues bueno, asociar estas diferentes variables
Estas variables además se analizaron también en el contexto de otras variables de control, es decir, de variables que se reconocen también como que contribuyen al bienestar o a estos diferentes componentes del bienestar subjetivo. Y bueno, a pesar de que estaban presentes variables como la educación, el acceso a la vivienda, ingresos, etcétera, las actividades artísticas, muchas de ellas contribuyeron positivamente, lo cual es muy interesante en el marco del contexto mexicano, ¿no? Y sobre todo es interesante porque pensando en que en los últimos años en México han ido decreciendo la participación, de acuerdo también con datos del INEGI, han ido disminuyendo la participación en varias de estas actividades y sobre todo en el contexto de la pandemia, pues sería importante pensar qué implicaciones tiene esto en el diseño de políticas públicas orientadas hacia el bienestar, pero no solo orientadas hacia el bienestar, sino también en el diseño de políticas públicas culturales, ¿no? ¿Cuál es el acceso de la población a los recursos o a los servicios que otorga el Estado en términos de materia cultural? Y cómo la población puede acceder a estos recursos y de qué manera estos recursos contribuyen pues al bienestar, ¿no? Aunque esta investigación se llevó a cabo con datos que no están dentro del contexto de la pandemia, sí nos lleva ahora a pensar en qué sucedería dentro del contexto de la pandemia, ¿no? Uno de las contribuciones, el análisis se realiza de manera diferenciada de las diferentes variables, es decir, la participación cultural no se está estudiando como si fuera una sola cosa, porque en muchos textos así se estudia que si la gente participa o asiste o no a actividades culturales, y en este caso más bien se está analizando diferentes tipos o formas de actividad cultural, de participación cultural o de asistencia cultural, y en el caso del bienestar también se está estudiando por sus diferentes componentes o sus diferentes dimensiones. ¿Esto qué nos lleva? A que en el diseño de políticas culturales o en el diseño de actividades culturales que estén orientadas a producir bienestar, bienestar subjetivo en este caso, habría que pensar en programas con características diferenciadas, es decir, no todas las actividades culturales tienen el mismo impacto en cada una de las dimensiones del bienestar, ni todas las actividades de bienestar están relacionadas o tienen como predictores o como aspectos que contribuyen a ellas estas actividades artísticas. Este artículo, digamos, fue un paso previo a la tesis. Este y otro artículo que también desarrollamos en conjunto que se titula Victimización y Participación Cultural. Al final, la tesis es como es en efecto un estudio mucho más profundo sobre estos temas. Mi tesis se titula, es una exploración sobre el rol de la participación cultural en el bienestar subjetivo de víctimas del crimen en México, cómo las diferentes actividades artísticas y culturales contribuyen positivamente o favorablemente al bienestar subjetivo, pero de las personas que han sido víctimas del crimen. Muchos han hablado en México de estos programas, intervenciones, incluso yo pienso en el caso, bueno, yo soy de Guerrero, de Acapulco, Guerrero, y en el caso de Guerrero, por ejemplo, hemos tenido varias intervenciones como la participación del Programa Nacional para la Prevención y Delito hace varios años ya, o también como las jornadas por la paz y una serie de actividades, programas que ha habido para restaurar de alguna manera la paz, ¿no? O restaurar algunas condiciones de paz en el caso. Sobre todo restaurar las condiciones de vida de las víctimas, ¿no? Mucho de ello. Y en ese sentido se han utilizado algunas actividades artísticas y culturales para también promover o como parte de estos programas, ¿no? Entonces mi pregunta era, eh, ¿estas actividades verdaderamente contribuyen al bienestar subjetivo de las víctimas? Y bueno, al final, después de toda una revisión de literatura, teoría, etcétera, se pudo concluir en la tesis, en el trabajo de tesis, que en efecto hay indicios de que varias de estas actividades tienen capacidad para poder incidir favorablemente en el bienestar de las víctimas, ¿no? Es decir, aquellas personas que han sido victimizadas y que han
utilizado algunas actividades artísticas y culturales como parte de sus procesos de afrontamiento, como parte de estas estrategias de afrontamiento, eh, eh, tienen la posibilidad o la tendencia a tener un bienestar subjetivo un poco más alto que aquellas víctimas que no lo hicieron, ¿no? Cómo cortamos en algún punto toda esta cadena de victimización, ¿no? O de violencia, ¿no? Creo que también contribuiría ahí sí en el diseño de políticas públicas orientadas hacia la atención a víctimas. Me parece que habría, y sobre todo en aquellos programas e intervenciones sociales en donde se intenta mitigar los efectos de la victimización y de la violencia. Ahí creo que habría como aspectos importantes. Creo que también es importante para los gestores culturales, para toda la gente que se dedica al desarrollo de la cultura, en los que trabaja en el sector cultural, para artistas incluso, pensando en que estos aspectos favorables que puede tener las actividades artísticas y culturales en el bienestar, de alguna manera argumentan o favorecen el trabajo que hacen los gestores y que hacen los artistas. Claramente, durante esta administración hemos visto pues, un recorte severo al sector cultural, bueno, entre otros, ¿no? Pero que se ha agravado con el tema de la pandemia, ¿no? Realmente la pandemia de COVID-19 eh, mm, ha agravado una situación que ya de por sí era precaria, ¿no? La situación muy precarizada del sector en general, de todo este ecosistema formado por gestores, funcionarios, artistas, público, eh, muy precarizado y que no vemos, no se ve que vaya a mejorar, no se ve como a pronto una respuesta, no se vio durante la pandemia y por lo que veo tampoco se vislumbra una respuesta posterior a la reactivación económica. Se olvida que las actividades artísticas y culturales además también nos reconectan con nuestra identidad social, con nuestros grupos sociales. O sea, todos estos beneficios que pudiera tener la cultura, pues parece que se han olvidado y se sigue pensando en la cultura como si fuera entretenimiento. Y pues no lo es. No solamente es eso, pues tiene otras capacidades y otros efectos que no se pueden soslayar, menos en el contexto pandémico.